Por un lado, tomamos conciencia de que tenemos que integrar esta sombra, pero por otro lado, en nuestra mente hay una idea, ¿no? Que nos dice que si descubriéramos, si pusiéramos al descubierto esta sombra, o sea, si diéramos luz a todo, moriríamos. Esto yo siempre se los cuento con esta idea que tenemos, ¿no? De la muerte, del ir hacia la luz. Fíjense en que hasta nosotros la muerte la asociamos con un fenómeno físico que creemos que vamos por un túnel y nos encontramos con una luz. Y es terrible, porque claro, encontrarse con la luz significa morir. O sea que si empezamos a asociar todos estos conceptos, estos términos, obviamente por eso le tenemos tanto miedo a descubrir esta sombra, porque nos aniquilaría, creemos. Al contrario, nos iluminaría, pero para nosotros es que desaparece nuestra imagen. Claro, hay una fuerte negación en la mente, en todas las mentes, que es una sola, pero bueno, ya sabemos, ¿no? El asunto de la separación. Entonces lo que pensamos y hacemos está limitado de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de que no nos damos cuenta, o sea, de no darme cuenta, de que no nos damos cuenta, lo que impide que podamos hacer algo para cambiarlo. O sea, si yo no me doy cuenta de que no me doy cuenta, para traducirlo más al criollo, no puedo hacer nada por cambiar. O sea, si sigo en la negación, digamos, hablando en criollo. Yo primero me tengo que dar cuenta, porque si yo no me doy cuenta de que no me doy cuenta, no me voy a poder dar cuenta. Y hasta que yo no me dé cuenta de que no me doy cuenta, voy a seguir todo esto, ¿no? Va a seguir moldeando mi pensamiento y mi acción. Y yo voy a creer, como nos pasa a todos, que estoy en tal nivel o en tal lugar, o que soy así, porque nos definimos, ¿no? Yo soy así, o los otros son así. Porque todavía no me pude dar cuenta, ¿sí? Porque este darme cuenta tiene que ver con una profunda indagación que tenemos que hacer para poder descubrir este aspecto de la sombra. Porque parece ser que todo este proceso de construcción de la sombra se va gestando desde la niñez. Cuando somos niños, emprendemos este proceso de desarrollo de nuestro ego, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, ¿no? El curso de milagros ya dice que nosotros ya nacemos con un ego, ¿no? Porque obviamente ya nuestra mente está dividida, pero este ego más conocido como en psicología, ¿no? Se va desarrollando de acuerdo a lo que nuestros padres, ¿sí? Van aprobando en nosotros. O sea, todo aquello que nuestros padres aprueban en nosotros es lo que va a ir construyendo nuestra personalidad, ¿sí? Todo este ego. Y lo que no es aprobado por nuestros padres, cuando niños lo vamos como pasando a esta parte que se llama la sombra. Lo vamos como ocultando. Eso lo vamos haciendo todos. Como seres humanos tenemos que crear un ego para adaptarnos a la sociedad, porque obviamente este ego es el que va a servir, ¿no? Como organizador de esta conciencia, y bueno, todos tenemos ese ego con el que estamos identificados, que sería el cuerpo, ¿no? El que queremos ser. Nuestra personalidad se va creando de acuerdo a estas influencias que recibimos del exterior, y ellas nos permiten calificarnos a nosotros mismos, o podríamos decir definirnos, en cuanto a lo que es bueno y en cuanto a lo que es malo, ¿sí? Ahí ya empezamos a darnos cuenta, bueno, porque claro, la sociedad considera ciertas cosas buenas, otras cosas malas, entonces nosotros decimos, bueno, ser así es bueno, ser así es malo, está equivocado, todo esto lo voy a reprimir, porque no me permite mostrarme como debería mostrarme ante la sociedad.
Todo esto obviamente que se va cultivando cuando empezamos la escuela, ¿no? Empezamos a relacionarnos con otros, aparte de nuestra familia, ¿no? Todo esto que de niños no aceptamos se convierte como en una imagen especular, una imagen opuesta a nosotros, que es lo que Jung llamó la sombra, esta sombra personal. Sabemos que Jung descubrió también esta sombra colectiva, donde están los arquetipos. Pero nosotros le estamos dedicando más tiempo a la sombra personal, ¿no? Para poder darnos cuenta de qué es esto que tenemos nosotros, ¿no? En nuestra sombra, que es lo que no nos permite lograr esta compleción, sentirnos así incompletos. Esta sombra dice Jung que constituye como una especie de alter ego oculto bajo el umbral de nuestra conciencia, que puede irrumpir en circunstancias emocionales extremas. Esto es lo que descubrió Jung, que la sombra hace su aparición, digamos, siempre que nos encontramos ante una situación emocional que nos desborda, ¿no? Que no sabemos qué hacer. Por eso pareciera, ¿no? Como que algunos reaccionamos ante unas cosas y otros reaccionan ante otras. No sé si ustedes se dieron cuenta. Que parece que a todos no nos molesta lo mismo. Parece que nos molestan cosas diferentes. Bueno, este ego alterado, este alter ego que le llamó la psicología, ¿no? Está oculto y es el que forma parte de la sombra. En la medida en que el ego va afirmándose en la conciencia del niño, va configurándose una máscara, ¿sí? Ustedes saben qué persona, ¿no? Era lo que ese término surgió, ¿no? Del teatro griego, cuando los griegos se ponían esa máscara, ¿no? Para hacer las representaciones, era como la máscara que hablaba, ¿no? Porque a través de esa máscara hablaban y no mostraban su verdadero rostro. Bueno, todos tenemos una máscara. Ese semblante que exhibimos ante el mundo, el rostro que refleja lo que creemos ser y lo que los demás creen que somos. Y acá, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Porque nosotros nos relacionamos con el mundo creyendo ser de determinada manera, determinada persona, y los demás creen que somos también de determinada manera. Parece ser que no coincide esto, que nosotros, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Bien, así que esta máscara que todos llevamos parece ser como que nos da una apariencia, ¿no? Una cierta apariencia, como dice el curso de milagros, ¿no? La cara de inocencia que mostramos al mundo. Los padres moldean a sus hijos mediante un proceso muy sutil de invalidación que consiste en premiar o no determinadas conductas. Esto, digamos, lo hemos experimentado como hijos y seguramente como padres también lo hemos hecho. Me parece ser que vamos moldeando a los niños, ¿no? Claro, es muy sutil, no es que lo hacemos descaradamente. Parece que hacemos otra cosa, pero en realidad es como que siempre vamos premiando o no determinadas conductas de nuestros hijos. Y a su vez nosotros pasamos cuando niñas por el mismo proceso. Pero ¿qué ocurre? A la vez los niños observan las conductas de los padres, ¿no? Porque por lo general los padres pueden decir una cosa, pero muestran a los niños otra. Y los niños aprenden de lo que ven. Eso ya lo sabemos, ¿no? No de lo que le decimos. Esto tiene un efecto muy profundo sobre el niño. Es como que los padres le están diciendo al niño, así es como hay que vivir, ¿ves? Así es como hay que ser. Como que le servimos de modelo, ¿no? Claro, el niño, para poder cumplir con este modelo, termina adormeciendo algunas de esas partes prohibidas de sí mismo, es decir, las reprime. El precio que hay que pagar por la obediencia es una pérdida de integridad. Obviamente, para ser obediente, el niño
tiene que reprimir ciertas conductas y mostrarse de una manera que se adecue a cómo los padres dicen que él debe ser. Entonces ya el niño ya ella está incompleto, ya se siente incompleto. Bueno, como nos sentimos todos acá, ¿no? Para llenar este vacío, el niño crea un falso yo. ¿Sí? Ahí viene la aparición de ese falso yo que supuestamente aparece, o sea, digamos, está conformado, más o menos cuando tenemos 5 añitos, ¿no? Por eso vieron que lo del niño interior se trabaja mucho a partir de esa edad, ¿no? Casi todos a esa edad, de los 5, los 6, que fíjense en que coincide con esa etapa, ¿no? Que el niño luego va a ingresar a una nueva etapa, porque va a ir a la escuela primaria, ¿no? Donde encima en la escuela va a tener que comportarse de otra manera, porque se va a tener que adaptar a lo que la institución, el sistema, le pide. O sea que ya venimos con los moldes que nos pusieron nuestros padres, ahora llegamos a los 6 y a encajar en otro molde. ¿Bien? Claro, todo esto que el niño, o bueno, que todos nosotros cuando niños hemos negado, obviamente ha creado ese vacío, porque el niño siente que tiene que ser de determinada manera, tiene que crear un falso yo. Ese falso yo o falso ser es el que le mostramos a la sociedad. Pero este falso yo cumple una doble función. Primero, que encubre los aspectos reprimidos. Y segundo, que protege nuestras heridas. ¿Sí? Porque es como que todo eso que no pudimos asimilar o comprender, ¿no? Cuando niños, y que lo hemos enviado a la sombra, ahora nos sirve de protección para que nuestras heridas no se noten, ¿no? Que estén como protegidas, y al mismo tiempo estoy tapando esos aspectos horribles de mi ser que no quiero que sean vistos. Así como estamos más o menos a esa edad, ¿no? A los 5 o 6 años, con ese falso yo ya constituido. ¿Para qué hacemos esto? ¿O para qué el niño, no? Tiene que hacer esto cuando niño. Para amortiguar el dolor producido por la pérdida de su totalidad original. Bien, ya vieron que muchos autores hablan, ¿no? De esto de que cuando niños, los niños perciben el mundo como un todo, ¿no? Ellos están conectados con todo. Claro, en cierto momento, que podríamos marcarlo, ¿no? en este tiempo, de los 5 o los 6 años, ya el niño se siente fragmentado. Ya siente que él no es quien es, no sabe quién es. Bueno, esto lo hacemos todos para tapar ese dolor. Pero tenemos un as a favor, que es que la sombra la vemos en los demás. Entonces, si somos muy buenos observadores y vemos qué criticamos de los otros, la descubrimos enseguida. Pero bueno, hay que estar muy atentos. Bueno, primera pregunta. ¿Cuáles son los rasgos tuyos que prefieres mantener en secreto? Vieron que todos tenemos cosas que nosotros queremos mantener en secreto, que los demás no se enteren. Esto es como lo que le pasaba al doctor Jekyll, ¿no? Que no quería que nadie se enterara de su lado oscuro, por eso él se convertía en el Mr. Hyde a la noche. ¿Qué rasgos consideramos nuestros, ¿no? Que tenemos, que no queremos que nadie sepa? ¿Cuáles son nuestros secretitos? Otra pregunta. ¿Qué temas de discusión tiendes a evitar en tus conversaciones? Vieron que siempre hay temas sobre los cuales, cuando conversamos con otros, no queremos ni que se toque ese tema. A mí de eso no me hablen. Bueno, por lo general todos decimos que no queremos ni hablar ni de religión ni de política, ¿no? Eso parece que son, de fútbol también. Parece que son los temas cruciales. Pero bueno, a ver, ¿qué temas, vieron cuando estamos en una conversación con otro, qué es lo que nosotros no queremos conversar acerca de eso? O sea, ¿qué temas son los que nos irritan? Que no, ¿no? Bien. Otra pregunta. ¿En qué situaciones te pones nervioso, sensible y a la defensiva? ¿En qué situaciones
¿no? De mi vida diaria, siento que me pongo un poquito nervioso, me sensibilizo ante ciertos temas y estoy como en la defensiva, ¿no? ¿Qué situaciones son las que me ponen así? Otra, ¿en qué situaciones te sientes inferior? ¿Sí? ¿Qué situaciones hay ahí de mi vida cotidiana o mi trabajo, ¿no? Bueno, en las cuales yo me siento poca cosa. ¿En qué situaciones me falta confianza en mí mismo? ¿No? ¿Qué cosas querría hacer, pero no me tengo confianza? ¿En qué situaciones siento vergüenza? ¿Qué cosas ahí fuera, ¿no? Que me ocurren, me causan mucha vergüenza. ¿Qué clases de críticas te irritan? O sea, ¿qué cosas son las que te dicen que te irritan mucho? Que no me gusta que me digan eso. Bien. Ahí tenemos varias preguntitas para descubrir a la sombra. Pero resulta, ¿no? Que este Jung, famoso, ¿no? Que venimos hablando desde que comenzamos con este tema, no solo habló de la sombra personal como la parte oscura de nuestra psique, sino que también habla de una sombra dorada, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es esta sombra dorada, y los ejercicios que vamos a hacer hoy son bastante relacionados en descubrir esta sombra dorada, ¿sí? Porque la sombra dorada, que sería nuestra parte luminosa, ¿no? Todos nuestros talentos, nuestros dones que están reprimidos, gracias a la otra sombra, ¿no? Que la mantiene oculto, todo esto que nosotros queremos ser, ¿no? Lo que vinimos a hacer aquí en este sueño, ¿no? No se puede manifestar debido a esta sombra oscura. Esa sombra dorada son nuestras cualidades más brillantes y expansivas, que se ocultaron porque fuimos reprendidos por expresarlas cuando éramos niños, ¿sí? Vieron que los niños, cuando son pequeños, ¿qué pasa? Ellos son toda energía y toda expresión, ellos no sienten vergüenza, ¿no? Y supongamos que el niño de pequeño tenía alguna habilidad, ¿no? Qué sé yo, la que fuera. Vamos a suponer cantar, ¿bien? Cantaba, se expresaba cuando cantaba. Pero resulta que sus papás o sus abuelos, o sus tíos o un hermano se burló de esto que el niño hacía. Entonces eso el niño lo llevó a la sombra. Y es un talento que tenemos y no lo podemos expresar debido a que lo hemos ocultado. Creemos, ¿no? Inconscientemente que si nosotros expresáramos esa parte de nuestra sombra dorada, incomodaríamos a los demás o nos incomodaríamos nosotros mismos. Por eso es una parte que nos da mucha vergüenza expresar. Entonces, por temor, ¿sí? Por temor, cuando éramos niños la desplazamos a la sombra. Entonces, esa sombra dorada está. Es como lo del niño maravilloso, que hablamos cuando hablamos del niño interior, está en todos nosotros. Porque si nos ponemos a pensar bien, ¿no? Por más que todos estamos trabajando esto de la no dualidad y sepamos que, bueno, que todo es un sueño de la mente y sepamos todo esto, también aquí, ¿no es cierto? Tenemos que expresar nuestros dones y talentos, porque eso es una manera de manifestar a Dios en nosotros, ¿no? Porque Dios se manifiesta a través de nosotros a través de diferentes talentos, ¿sí? Y descubrirlos y expresarlos es expresar a Dios, ¿no? En este sueño. Para poder llegar a descubrir esta sombra dorada, todo lo que tenemos que comprender primero, porque parece ser que no es tan fácil llegar ahí. Lo primero que tenemos que entender cuando intentamos llegar a un acuerdo con el concepto de la sombra es entender la idea de persona, ¿sí? Porque parece ser que esto de la persona lo tenemos un poco confuso, a pesar de que ya lo hablamos un montón de veces, pero es como que siempre, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, que lo tenemos que escuchar una y otra vez o decírnoslo a nosotros mismos una y otra vez, que en realidad no soy una persona.
Porque, ¿qué pasa? El concepto este de persona está tan arraigado, ¿no?, en nuestro sueño, que parece ser que es muy importante ser una persona. Y si soy buena persona, mejor todavía. Asociamos todo a la persona. Claro, los errores también. Entonces, cuando me siento culpable o cuando me siento feliz, parece ser que todo está relacionado con mi persona, ¿sí? Con las cosas que yo hago, yo como personaje, ¿no? Y cuando estamos ahí nos alejamos mucho del perdón, mucho de poder integrar nuestra sombra, mucho de abrazar a nuestro niño interno. Nos alejamos mucho. Esta cosa de persona, este concepto de persona, ese tú que representamos todos acá cuando queremos que la gente nos acepte y les caigamos bien. Este problemita de la aceptación, ¿no? De la aprobación por parte de los demás, del mundo, ¿no? Digamos de Dios. Es decir, preferimos ser una buena persona. Este es un gran problema que tenemos todos, porque lo valoramos mucho, mucho, mucho. Es más, como nosotros queremos ser buenas personas, miramos a las otras personas y las calificamos de buenas o malas personas de acuerdo a lo que yo considero que es ser una buena persona. Entonces, si yo considero que ser una buena persona es, no sé, estar callada, decir todo sí, 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 sonreír siempre, etcétera, 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 todos los que son así me van a caer bien, pero los que no hacen eso me van a caer mal. El resentimiento, y escuchen bien lo que voy a decir acá, es una muy buena emoción para estar en contacto con nuestra propia sombra. Y acá viene un gran conflicto que se nos presenta a todos, ¿no? Y especialmente los que queremos estar en un camino espiritual, o yo diría más vale de autoconocimiento, ¿no? Más que espiritual. Que claro, cuando empezamos a ver todas estas cosas, como tenemos unos conceptos previos de lo que significa ser espiritual, ahora que soy espiritual me voy a volver más bueno, voy a ser más lento y voy a abrir la puerta del armario sin hacer ruido, voy a caminar suavemente. Van a acercarse todas las personas a mí y yo les voy a responder a todos con ternura y amor, porque soy muy espiritual. Voy a estar por dentro con una bronca que los quisiera mandar a todos ahí, pero no puedo, porque soy espiritual. Este juego mental que hacemos, porque en realidad no lo estamos haciendo nosotros mismos, ya sabemos que hay uno solo, es contraproducente. Claro, por más que lo querramos meter para adentro, esto en algún momento explota. Esto es como cuando nos queremos hacer advaitas antes de que estemos preparados para ello. Porque las filosofías no duales, ¿no?, para poder vivirlas y expresarlas en nuestra vida cotidiana, tienen que haber llevado todo un previo trabajo interno. Y por lo general nosotros no queremos entrar en contacto con esos resentimientos, o sea, con ese dolor que tenemos, porque aquí no hay quien no tenga alguien contra quien no sienta alguna bronquilla, ¿bien? Porque todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, el ponerme en contacto con ese resentimiento me pone en contacto con mi sombra, porque si no me es muy difícil poder acercarme a ella, porque la sombra, ¿qué hace? Huye. Fíjense que, miren, hasta en la vida acá, en el real, cuando vamos caminando por la calle en un día del sol, vemos a nuestro costado a veces, ¿no?, o adelante, ¿no?, la sombra nuestra proyectada, ¿no?, de nuestra imagen. Fíjense que la sombra se va agrandando o achicando. La sombra tiende a hacer este juego, a irse, ¿no? Y si no lo afrontamos, si no nos ponemos en contacto con ese dolor, es muy difícil poder trascenderlo. Podemos decirnos y convencernos a nosotros mismos y actuar un personaje de luz
y decirle a los demás que somos luz y el otro es luz, sos luz, y andamos con... Porque ahora está de moda la luz. Pero en algún momento la sombra va a ocultar el sol. Porque cuando estamos resentidos sobre algo, esto va a revelar tres cositas sobre nosotros, por más que la querramos ocultar. O bien nos va a decir que estamos inmaduros y que deberíamos dejar de quejarnos y seguir con tus cosas, ¿no? Me dice la mente. Ah, deja de hacer eso, deja eso de la sombra, pero anda, dedícate a otra cosa, ¿no? Porque la mente siempre me dice, eso de la espiritualidad no sirve para nada. O puede ser una puerta hacia la autoobservación de tu propia inmadurez. Puede ser que me dé cuenta que si me está yendo tan como la mona como me va, hay algo que debe andar mal en mí. Entonces me voy a observar. O puede ser posible que esté resentido, ¿no? Porque la gente se ha metido conmigo demasiado, dándome muchos golpes bajos y reprimiéndome tanto, que ya me cansé y quiero ver de otra manera, ¿no? Como diríamos. Fíjense que hasta el ver está asociado a la luz, no puedo ver en la oscuridad. Esto significa que teníamos algunas cositas que decir que no dijimos porque no sabíamos cómo decirlo o porque no nos animábamos a decir. Vieron que eso nos pasa a todos. Es como que parece ser que estamos en una conversación con otro, ¿no? Bueno, ahora que está de moda el WhatsApp, mediante el WhatsApp. Pero si no podemos conversar así, en vivo directo. Ay, yo le diría, pero no, mejor me callo. No le digo. No, pero no sé, le quiero decir esto, pero la verdad que, ay, no sé cómo se lo va a tomar si le digo. No, mejor me callo. No me animo, la verdad que no me animo. Mejor hoy no, mañana se la digo, mañana. Y así con todas las relaciones, ¿no? Sentimos que no somos capaces de defendernos adecuadamente y para poder hacerlo tenemos que hacer crecer nuestros dientes y estar dispuestos a utilizarlos. Parece ser que solo podemos decir las cosas desde la violencia, ¿no? Que me tengo que poner mano para que el otro me entienda. Y eso es algo que transgrede mi concepto de moralidad que tengo, porque a mí se me enseñó, mediante la cultura, que es el culto a la locura, que eso estaba muy mal. Dios mío, ¿cómo voy a decir? Claro, no, entonces no, me callo. Pero deberían demostrarme, ¿no? Que soy capaz de morder a la gente. Porque si no, la gente me va a seguir invadiendo hasta que ponga un límite. Claro, la vida, fíjense, es una escuela, por más lo bueno que nos querramos hacer, y que querramos dar una imagen, la vida nos va a poner muchas experiencias, muchas situaciones en las cuales vamos a tener que mostrar los dientes, como el Simba, vamos a tener que rugir. Porque si no, va a llegar un momento que nos vamos a sentir muy invadidos. Y esto no es bueno. Ahora, si yo trato, como siempre todos aquí, de llevarme bien con todo el mundo, me voy a transformar en un sumiso o un pusilánime. Vieron que hay gente que se lleva bien con todo. Es como que todo le resbala. Bien, hay que ver ese cuando está sola, que siente, ¿no? Porque aparentemente podemos mostrar cualquier cosa acá en el mundo. Somos muy buenos actores. Pensamos que ser así de bueno, todos creemos que ser bueno, porque yo creo que siendo bueno soy inofensivo, ¿no? Estoy siendo moralmente correcto. En vez de políticamente, moralmente correcto. Entonces, me siento bien, porque estoy actuando bien. No, si lo estoy haciendo bien. No contesté mal, hice bien,
mi marido me dijo, la comida está horrible y yo, ay, pero no, mi amor, ¿querés que te la haga de vuelta? Porque estamos haciendo un personaje bueno. Bueno, mi vida, vení que te la recaliento, te la hago otra vez hago todo. Con tal de que vos te sientas bien, estés contento. Según Jung, la noción de lo que constituye a un ser humano moral es muy diferente del pensamiento típico. Él decía que uno debe integrar el horrible lado oscuro de uno mismo, ¿sí? Es que nosotros tenemos que integrar ese lado oscuro nuestro, porque si no, siempre va a andar por ahí, proyectándose en alguna parte. Si no tienes fortaleza, caerás a merced de la patología de la muchedumbre. Ese es otro problemita que tenemos. Los modelos sociales, las masas. Pareciera que como no queremos ser diferentes o quedar ahí como que no sé dónde me pongo, sigo a la masa, a lo que hacen todos, ¿vieron? Yo soy de este bando y los otros son del otro bando. Nos encanta ese juego. Hay que reconocerlo, darme cuenta que estoy haciendo ese juego, porque si yo no me doy cuenta, por más que me toque en el hombro, venga Jesús y me diga, che, no, no pasa nada. Eso tiene que venir de mi interior, darme cuenta de cuánto me estoy haciendo de daño, ¿sí? Haciendo este juego, ¿no? El juego de la dualidad, loco. Para ser completos tenemos que darle luz a esa parte, ¿no? Que sabemos que es un arquetipo del cual Carl Jung se refirió como la sombra. La sombra se convierte en algo dañino porque el ego proyecta su propio mal sobre ella. Esa parte de la mente, ese sistema de pensamiento que es el que proyecta su propio mal sobre la sombra. La sombra nunca miente sobre sus motivaciones reales. Es el ego el que lo hace. Así que acá el único mentiroso es el ego. La sombra no. Bien. Por eso el éxito de cualquier psicoterapia auténtica depende de ser totalmente honestos y sinceros con nosotros mismos. La primera vez que vemos claramente a la sombra, nos quedamos espantados. ¿Sí? Eso nos provoca a todos. Entonces, algunos de nuestros sistemas de defensa egocéntricos pueden saltar en pedazos o disolverse por completo. El resultado puede ser una depresión temporal o un enturbamiento de la conciencia. Muchas personas que caen en depresión, ¿no? O están en depresión, justamente esto se debe a esta no aceptación de la sombra por parte del ego, ¿no? Porque el ego es esa parte de la personalidad que es la que quiere sostener el personaje, la imagen que queremos dar al mundo. Una cosa es lo que yo creo ser, esa imagen que creo dar al mundo, y otra cosa es cómo me ven los demás y cómo realmente soy. Jung equiparaba el proceso de integrar la sombra con un proceso llamado melanosis. Es una palabra un poquito extraña, pero bueno, se llamaba así, melanosis. Que es el ennegrecimiento, escuchen bien, el ennegrecimiento de todos los componentes alquímicos del crisol, ¿sí? Cuando vamos a hacer un proceso alquímico, o los alquimistas, ¿no? Que conocemos que buscaban transformar, ¿no? El plomo en oro, para poder llegar a esa iluminación, ese oro brillante, tenían primero que pasar por el ennegrecimiento, o sea, eso se ponía negro primero. Y eso es lo que nosotros no queremos, que se ponga oscura la cosa, que se ponga negra. Esta etapa de ennegrecimiento es el primer contacto con el inconsciente y por lo tanto con la sombra, que es con lo que nosotros no queremos contactar. O sea, por un lado queremos limpiar el inconsciente, queremos ser completos, queremos sanar, pero cuando llega la hora de que tenemos que hacer contacto con esa sombra, con ese inconsciente, no queremos.
Para profundizar realmente en la sombra, es necesario movilizar nuestro centro creativo. Este camino, llamado espiritual, ¿no? ¿Por qué es tan difícil? Tan difícil para todos. Porque nadie deja de engañarse a uno mismo. Seguimos mintiéndonos. ¿Sí? Nos mentimos que somos personajes espirituales, que estamos más evolucionados que el otro. Nos contamos muchas mentiras que obstaculizan el proceso. Según Jung, existen dos centros de la personalidad. El ego, que constituye el centro de la conciencia, y el yo, este yo con mayúscula, que es el centro de la personalidad global, que incluye la conciencia, el inconsciente y el ego. Este yo con mayúscula es al mismo tiempo la totalidad, ¿sí? Ese es el yo que todos somos, pero que no experimentamos. Nos experimentamos como fragmentados, como separados. Bien, por eso sufrimos, por eso creemos que tenemos problemas, etcétera, etcétera. Es al mismo tiempo el centro y la totalidad de la personalidad. Mientras que el ego es un pequeño círculo excéntrico contenido dentro de la totalidad. Ese puntito pequeño, el cual yo me creo ser y al cual le doy tanta importancia, y digo yo. ¿Bien? Ese yo con minúscula es el ego, este con el que estoy identificada. Podríamos decir también que el ego es el centro menor de la personalidad y que el yo, con mayúscula, es su centro mayor. Es como que entendamos, ¿no? Que el yo sería el todo y el ego estaría dentro como un circulito pequeño, ¿sí? Ese yo con minúscula. En los sueños, dice Jung, podemos darnos cuenta de esto más claramente. Pero en nuestra vida vigílica, ¿sí? Cuando estamos, lo que llamamos estar despiertos acá, el ego es como el sol que todo lo ilumina, pero que también eclipsa las estrellas. El ego prefiere creer que es él el artífice de todos sus pensamientos, pero continuamente nos hallamos bajo la influencia del inconsciente, ¿sí? Es como lo que dice la Advaita, ¿no? Que el ego se cree ser el hacedor, el que decide todo acá y que las cosas que le pasan porque él es el que toma las decisiones. Pero en realidad todas nuestras decisiones son tomadas a un nivel inconsciente. Desde allí es de donde se proyecta. Por eso para sanar tenemos que limpiar el inconsciente. Primero me tengo que dar cuenta, ¿no? De que lo que nosotros pensamos que el exterior nos está haciendo es en realidad lo que nos estamos haciendo nosotros mismos. Que literalmente nos estamos atormentando a nosotros mismos y a continuación debemos comprender que ese es nuestro deseo de atormentar a los demás. Es un poco loco esto, ¿no? Obviamente visto desde el mundo del ego parece loco, pero en realidad a nivel inconsciente, ¿no? Esto sucede a nivel inconsciente, no es que yo lo haga a nivel consciente y diga, no. Es un darme cuenta, sí, a nivel consciente, pero también un darme cuenta de que esto, ¿no es cierto?, es algo que se está proyectando desde mi inconsciente. Bueno, entonces, vamos a repetir esta parte. Esa emoción que se despierta en mí, lo que me está marcando, indicando, es que eso que yo creo que se me está haciendo a mí, es lo que yo me estoy haciendo a mí mismo. Que literalmente me estoy atormentando a mí mismo, y a continuación debemos comprender que ese es nuestro intento o deseo de atormentar a los demás. O sea, fíjense en cómo es de inverso esto, ¿no? O sea, yo creo que el otro me está atormentando a mí, pero en realidad es que yo me estoy atormentando a mí misma con ese deseo que yo misma tengo de atormentar al otro. Todo a nivel inconsciente, entiéndase, ¿eh? Claro, cuando yo tomo conciencia de esto, lo primero que tengo que hacer, o digamos lo segundo, porque lo primero que hice
fue darme cuenta. Lo segundo es invertir. Si la emoción que tengo no se descarga completamente en la dirección correcta, se nos va a volver en contra. Descargar la emoción en la dirección correcta no es tirarle con algo por la cabeza al otro, entiéndase, porque si no vamos a terminar creyendo, ¿no?, que la cosa se trata de descargar. No, descargar en la dirección correcta significa, ¿no?, que bueno, que sienta esa emoción, y si no la puedo sentir, porque no estoy capacitado en ese momento para sentarme, tranquilizarme y sentirla, puedo hacer a solas, no sé, golpear un almohadón, ¿no? Algo que no me lastime, no sea dar el puñetazo contra la pared, porque eso no tiene buen resultado. Estos rasgos proyectados, al igual que las emociones proyectadas, son cualidades que vemos en los demás y que nos afectan profundamente. Esto nos pasa a todos, ¿no? A todos nos pasa que hay ciertas personas que nos despiertan nuestros más bajos instintos y no lo podemos creer. O decimos, ay, no lo puedo manejar, ay, no sé qué me pasa. Se me saltó la térmica. Bueno, ahora que somos conscientes, ¿no? Es bueno y es recomendable que nos demos cuenta que esa emoción, que esos rasgos proyectados en el otro, ahí fuera, no tienen nada que ver con el otro, sino que tienen que ver conmigo, si es que yo reacciono. Si no reacciono, recuerden que es solamente algo que me está informando de lo que pasa ahí fuera, y simplemente personas X que hacen cosas diferentes. Ahora, si a mí eso que hacen los demás, a mí me despierta una profunda emoción, ¿no?, de ira, de rabia, de tristeza, de bueno, lo que sea, tiene que ver conmigo. ¿Bien? Justamente son las que más aborrecemos y más condenamos. Estas cosas que más aborrecemos en los demás y más condenamos en los demás forman parte de nuestra querida sombra. Ahí tenemos que darnos cuenta de que lo que aborrecemos de los demás no son más que cualidades de nuestra propia sombra. Recordemos que todo eso que está en la sombra nosotros no lo podemos ver, ¿sí? Y el primer intento que hacemos es de negarlo. No creemos que tenga nada que ver con nosotros. Pero claro, como está oculto en la sombra, obviamente se proyecta y lo veo ahí fuera y digo, no puede ser, pero sí. Si yo reacciono, si me despierta una emoción, es porque hay algo para sanar, ¿no?, que tiene que ver con mi sombra. No se trata de algo que ocurra en nuestra relación con los demás, como creemos, porque yo digo, esta relación con mi pareja no da para más, ¿no? Ejemplo. Yo creo que el problema, yo y todos no creemos, está en la relación con el otro, la relación del otro conmigo, de mí con el otro. Y resulta que no es así en absoluto, sino que siempre está en la relación que yo sostengo conmigo mismo o misma. Siempre el problema es un problema conmigo mismo, o sea, conmigo mismo en mi mente, ¿no? Es una relación no sanada en mi mente, por eso yo reacciono ante esas imágenes, ¿sí?, con las que aparenta que me relaciono, pero en realidad me están mostrando cómo yo me relaciono con esos aspectos en mi mente. Esto es bueno que lo internalicemos y que lo practiquemos, porque capaz que a nivel teórico hoy decimos, sí, ya lo entendí, y después resulta que se nos olvida a todos. Si a cada momento, ¿no?, que tenemos una situación así, ¿no?, de que una emoción viene ante X relación, es muy bueno darnos cuenta de que eso me está mostrando cómo yo me relaciono conmigo misma, en mi mente, con ese aspecto, ¿sí? Llámesele persona mentirosa, yo le digo persona mentirosa, le puedo decir
egoísta, la persona, no sé, metiche, bueno, lo que sea, ¿por qué a mí me irritan ese tipo de personas? ¿Por qué me irritan? Son aspectos de mi mente que no he integrado, que forman parte de mi sombra. Y yo creo que tienen que ver siempre con los demás, con el otro. Eso los pasa a todos. Bien, la integración de estos no requiere el segundo paso de la inversión. O sea, cuando yo veo que es un rasgo, simplemente un rasgo, por ejemplo, digo, esa persona metiche me irrita, me molesta. Bien. No necesito invertir, o sea, como dijimos con la emoción, que me la tengo que descargar. No. Sino simplemente tomar conciencia de que, bueno, de que ese otro me está reflejando algo, me está mostrando algo, y darme cuenta de que, bueno, de que es mío. ¿No? De que es mío. Siempre tengo que darme cuenta que me estoy relacionando mal conmigo misma. ¿Sí? Es como lo del curso de milagros, ¿no? De las relaciones especiales y las santas, que confundimos tanto hasta que después en un punto nos damos cuenta que relaciones especiales son todas. Las que mantenemos aquí son todas especiales. Que una relación se vuelve santa cuando yo la hago santa en mi mente. No, que ahora nos llevábamos como perro y gato y ahora nos llevamos como chanchos. Y entonces quiere decir que ahora nos llevamos bien. Antes nos llevábamos mal y era especial. Ahora me llevo bien, es santa. Eso es lo que creíamos. Ahora estamos entendiendo que no. Las relaciones especiales son todas. Que el amor no tiene nada que ver con los cuerpos, ¿no? Y que realmente todo tiene que ver con una relación, cómo me relaciono, ¿sí? Cuando yo me relaciono desde mi mente correcta, desde mi mente centrada, desde mi mente en paz, con todos los aspectos, o sea, como dice el curso de milagros, perdoné a todo el mundo completo, voy a poder mantener en la forma una relación con cualquier otro, porque ya mi relación es santa en mí. ¿Sí? La relación santa siempre tiene que ver con uno, con una mente que se relaciona en paz, con quien es, ¿no? Que se integró, podemos decir, para decir otra palabra, ¿no? Está integrada, unificada. Mientras que haya la separación, va a haber conflictos en las relaciones, ¿no? Porque todavía yo me siento separada. Creo que yo soy una persona y el otro es otra persona.